Buenos días, hermanos. Una semana más podemos estar agradecidos a nuestro Señor por su cuidado, por su fidelidad. Y aunque es verdad que no nos podemos reunir, sí que podemos seguir adorándolo y alabándolo en un mismo espíritu. Vamos a poner este culto en sus manos. Señor, te damos gracias por tu bondad. Señor, gracias por tu fidelidad con tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú sostienes a tu iglesia en este tiempo. Gracias, Señor, porque vemos como cada día, Señor, tú provees para nuestras necesidades. Queremos pedirte, Señor, que tú abras nuestras mentes, que tú nos ayudes a entender lo que tú quieres enseñarnos en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú nos estás hablando en este tiempo a través de nuestros pastores. Quiero pedirte, Señor, que les des sabiduría, que cuides de ellos, Señor, y que en este tiempo ellos puedan transmitir tu palabra como tú quieres que lo hagan. Que guíen a tus iglesias, Señor, como tú les estás pidiendo. Gracias por ello, Señor. Cuida de sus vidas, Señor, y ayúdanos como iglesia a volver diferentes, Señor, a volver amándonos más, Señor, a volver edificándonos los unos a los otros, que podamos proclamar tu palabra como tú quieres que lo hagamos, Señor, que podamos adorarte todos juntos como tú quieres que lo hagamos. Gracias por este tiempo que tú nos estás dando, Señor, y gracias por todo lo que nos estás enseñando. En el nombre de Jesús, amén. Alaba, alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová libera a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Señor, te damos gracias, Señor, por esta mañana que vamos a alabarte, a glorificarte, dártelo solamente a ti, Señor, que este día sea dedicado para ti, Señor, ya que estamos con los hermanos separados, Señor, pero estamos reunidos en un solo espíritu para alabarte, Señor, y ayúdanos, Señor, a perfeccionar nuestras vidas en estos tiempos que estamos en casa, Señor, que podamos reflexionar sobre nuestra vida espiritual y cambiar, Señor, todo lo que está mal en nuestras vidas, Señor, y seguir alabándote el resto de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por todo. Amén. Amén. Sí, Señor Jesús, estamos agradecidos, Padre bendito, por el gran amor, Señor, en el día a día con nosotros, Señor. Gracias por tus cuidados, Señor. Gracias porque nos has cubierto, Señor Jesús, con tu manto, Padre. Gracias porque hemos visto y seguimos viendo tu fidelidad, Señor, en este tiempo en nuestras vidas, Padre. Sabemos que es un tiempo, Señor, donde tú estás hablándonos a cada corazón, Señor, y queremos que cada día, Señor, sepamos escuchar tu voz, que cada día, Señor, sepamos obedecerte, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos guía, nos muestra en este tiempo todo lo que está pasando, Señor, para bien, Padre bendito. Queremos darte la honra y gloria, Señor. Queremos permanecer firmes en ti, Señor. Queremos permanecer confiados en ti, Señor. Que nuestra fe, Señor, esté puesta solo en ti, Señor. Gracias, mi Dios, porque eres un Dios de milagros, Señor, un Dios de provisión, Señor, y vemos en este tiempo, Señor, tu poderío, Señor, con cada hijo tuyo, Señor, de tu iglesia, Señor, aquí en Elda, Padre. Queremos, Señor, pedirte que en este tiempo, Señor, abramos nuestros corazones, Señor, nuestros oídos espirituales a ti, nuestros ojos, Señor, espirituales para poder ver y escuchar tu voz, Señor. Y saber obedecerte, Señor, día a día, Padre, y que
cuando salgamos de todo esto, Señor, salgamos más llenos, Señor, con ese anhelo de buscarte más y más, Señor, con ese anhelo de saber, Señor, estar bajo tu cobertura, Señor, con ese anhelo de escudriñar tu palabra, con ese anhelo de estar, Señor, constantes en oración contigo, Padre. Te amamos, Señor, te amamos, te damos las gracias porque tú eres, Señor, ese Dios todopoderoso, ese Dios que todo lo puede, Señor, ese Dios que da aliento, que da fuerza, Señor, ese Dios que da la paz, Señor, y hemos visto la paz en este tiempo, mi Dios. No hay palabras para agradecerte, Señor, la grandeza, el poderío, Señor, con cada uno de nosotros, Padre. Permítenos, Señor, conocerte más en este tiempo, Señor, permítenos, abre nuestro entendimiento, Señor, para cada día, mi Dios, volvernos más a ti, Señor, así como el siervo, Señor, brama por la sediento de las corrientes aguas, Señor, que nuestra alma esté sedienta de ti, Señor, que nuestra alma anhele cada día más estar junto a ti, mi Dios. Ese es mi deseo y es el deseo de todos tus hijos, Señor, que cada día, mi Dios, te pongamos a ti en primer lugar, Señor, para que dejemos que tú seas el que lleve nuestra vida, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu gran amor, en tu bendito nombre, nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Me gozaré en mi Señor con toda el alma. Me alegraré en su amor y su esperanza. Y cantaré al que es mi luz y salvación. Solo en ti venceré, la montaña subiré. Solo a ti danzaré, con jugoso viviré. Ayúdame a cantarlo. Me gozaré en mi Señor con toda el alma. Me alegraré en su amor y su esperanza. Y cantaré al que es mi luz y salvación. Solo en ti venceré, la montaña subiré. Solo a ti lanzaré, con dudoso viviré. Jesús, 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 Jesús. Eres la vida de mi corazón, tú eres el centro de mi adoración. Dilo conmigo, eres la vida de mi corazón, tú eres el centro de mi adoración. Jesús,
Los cristianos vivían más o menos tranquilos en Jerusalén hasta la muerte de Esteban. Fue a partir de ese momento que tuvieron que irse de la ciudad porque sus vidas corrían peligro, sobre todo los cristianos judíos que habían nacido fuera de Israel. En Hechos 8 vemos cómo Felipe se fue huyendo a Samaria, pero eso sí, por donde iba él y el resto de cristianos, no dejaban de predicar el Evangelio. Por eso en Samaria se produjo ese avivamiento cuando mucha gente creyó el mensaje que les predicaba Felipe y en obediencia se bautizaban. Debemos recordar que los judíos estaban extendidos por todo el imperio romano y que el judaísmo era una religión primitiva, por eso no tenían ningún problema al reunirse en sus sinagogas. Los cristianos judíos en un principio se reunían también en estas sinagogas para adorar a Dios y hablar de Jesucristo, y esa fue la estrategia que siguió Pablo, después que tuvo ese encuentro personal con Jesús y fue mandado por la iglesia de Antioquía junto con Bernabé a extender el Evangelio al mundo gentil. Fue sobre el año 64 que el emperador Nerón prendió fuego a la ciudad de Roma y culpó a los cristianos de este hecho. Hay que decir que los cristianos ya se habían extendido por casi todo el imperio, y este hecho hizo que los cristianos fueran mal vistos y comenzó la persecución de los mismos. Esta persecución se produjo a 3 niveles. En primer lugar, a nivel político. Antes del incendio de Roma, los romanos pensaban que los cristianos eran una secta judía. Como la religión judía era legal, consideraban al cristianismo también legal, siempre y cuando cumplieran con las leyes del imperio. Sin embargo, los cristianos se negaban a adorar al emperador o a inscribirse en el ejército, o si participaban en disturbios civiles, tal como ocurrió en Éfeso, según leemos en Hechos 19, 23 en adelante, entonces sí podían ser castigados por las autoridades civiles. Todos esos derechos se acabaron después del incendio de Roma, ya que los creyentes comenzaron a ser considerados criminales, y eso dio origen a una gran persecución contra el cristianismo a lo largo y ancho del imperio. Fue en esa época que el movimiento cristiano tomó su propia identidad, apartándose del judaísmo. Luego estaba la persecución a nivel religioso. A medida que los cristianos iban creciendo y extendiéndose por el mundo, los judíos se iban distanciando de este nuevo movimiento, por lo que no les gustaba que se asociara legalmente con ellos. Por esa razón, muchas veces eran los propios judíos los que iniciaban la persecución de los cristianos en las diferentes ciudades del imperio, como vemos al leer el libro de los Hechos. Luego estaba el tercer nivel, que era el nivel familiar. Bajo la ley romana, el cabeza de familia tenía autoridad absoluta sobre todos los miembros del hogar, tanto de la esposa como de los hijos o de los criados. Todos estaban sometidos a sus caprichos. Y a menos que el hombre fuera cristiano, si era así, él cuidaba de su hogar y de todos sus criados, bajo el temor de Dios, ellos vivían bien. Pero si no era cristiano, entonces era un verdadero sufrimiento lo que padecían los cristianos. Y ese poder que tenía el cabeza del hogar hizo que muchos cristianos sufrieran mucho, no por ser malos siervos, o mala esposa, o malos hijos, sino solamente por ser cristianos. Esa situación se agravaba si eran expulsados del hogar, pues nadie les daba cobijo, salvo la iglesia. Y si alguno era maltratado físicamente, ningún tribunal iba a defender sus derechos, puesto que no los tenía, salvo si era ciudadano romano. Pero la gran mayoría de cristianos no lo eran. Toda esta situación de peligro para los cristianos se iba extendiendo por todo el imperio, y aunque todavía no había llegado con toda su fuerza al Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, sí comenzaba a sentirse sus efectos por medio de la hostilidad o la burla por parte de los conciudadanos. En tales circunstancias, el apóstol Pedro sintió la necesidad de escribir su primera carta para animar y fortalecer a los hermanos en medio del sufrimiento, mostrándoles que como cristianos tenemos la victoria sobre el sufrimiento, poniendo como ejemplo la vida de Cristo. Al igual que los cristianos de aquella época, en esta carta encontramos gran ayuda para los cristianos de hoy en día y de todos los tiempos, puesto que todos sufrimos. Muchos discípulos de Cristo en todo el mundo viven bajo gobernantes mucho más represivos que el Imperio Romano del primer siglo. En todas partes los cristianos están sujetos al sufrimiento, siendo ridiculizados y hasta instigados o maltratados por sus amigos incrédulos, o sus patrones, o los miembros de su propia familia. Tampoco nadie está libre de catástrofes, o de dolor, o enfermedad y muerte. Pruebas que, como la persecución, nos hacen depender por completo de la gracia de Dios.
Pedro analiza la relación que existe entre el sufrimiento y la gloria final, haciendo hincapié en la agonía de Cristo y la victoria que resultó de ella. La carta relaciona la doctrina cristiana con la conducta del creyente basándose en el ejemplo del Hijo de Dios y enseña que el padecimiento es normal y algo que debemos esperar. La conducta santa y paciente que nuestro Señor demostró en medio del sufrimiento es el modelo que debemos seguir nosotros. Después de las penas, Dios promete victoria y gloria a los que sufren en su nombre. Ahora bien, ante la hostilidad que la sociedad ejerce hacia el cristiano, ¿en qué debemos fijarnos los cristianos para no desanimarnos? Vamos a abrir la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. 1 de Pedro, versículos 1 y 2. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En esta mañana vamos a fijarnos en dos verdades que el cristiano tiene que tener en cuenta para vivir tranquilo y victorioso en medio de un mundo hostil. La primera verdad es que el ser humano rechaza aquello que desconoce y el cristiano, al no pertenecer a esta sociedad, es un completo desconocido. Dice el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El término que usa Pedro para referirse a los cristianos receptores de esta carta es... o más que, porque no hace falta que diga el significado, nos habla de aquellos cristianos que viven temporalmente o de manera habitual en otro país que no es su país natal. Este concepto implica que los destinatarios de la epístola tienen otra residencia permanente, donde consta su verdadera ciudadanía, y esta ciudadanía está en los cielos, como veremos más adelante. Esta es la misma idea que encontramos con Abraham, cuando vivía en Canaán, y cuando estaba por la zona de Hebrón fallece su esposa y él dice lo siguiente en Génesis 23:4. Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme en propiedad una sepultura entre vosotros para llevarme a mi muerta y sepultarla. Este término que utiliza Abraham y que utiliza Pedro para hablar de extranjeros, metafóricamente hablando, se utiliza para designar a los cristianos cuya verdadera patria no está en este mundo. Y es que, en primer lugar, los cristianos tenemos una identidad física. Es verdad que los primeros creyentes y líderes de la iglesia primitiva eran judíos. Cuando se hicieron cristianos no renunciaron a esa herencia judía, así como nosotros tampoco renunciamos a nuestra nacionalidad cuando comenzamos a seguir a Cristo. Debido a la persecución, los primeros creyentes fueron esparcidos por todo el mundo romano, como ya se ha mencionado, pero la persecución no detuvo la difusión del Evangelio. Por el contrario, sirvió para que entrara e impregnara del Evangelio a todo el imperio, creándose una iglesia multinacional, en la que había judíos y gentiles en todos los pueblos del mundo. Y de todos los pueblos también. Ninguno perdió su identidad. Los cristianos judíos seguían con sus prácticas y a los cristianos gentiles se les dieron unas normas generales para su vivir diario, pero conservando la identidad de su pueblo, según leemos en Hechos 15, versículos 28 y 29, que dice: Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien hacéis. Los cristianos debemos tener claro que nuestro verdadero hogar no está en esta tierra. Los cristianos nos sentimos como extranjeros residentes en este mundo, lo que dice Hebreos 11:13, hablando de todos aquellos que nos precedieron. Dice: en la fe murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. También en Filipenses 3:20 leemos: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lutero dijo: todo aquel que profesa tener a un Padre en el cielo, se confiesa extranjero en la tierra. Por tanto, hay en su corazón un ardiente anhelo como de un niño que vive entre extraños
en indigencia y tristeza lejos de su patria. Y al igual que los patriarcas del Antiguo Testamento y los creyentes del primer siglo, nosotros, los creyentes de hoy, tenemos que ser conscientes que nuestro verdadero hogar no es este mundo, sino que estamos aquí de paso. Eso nos va a ayudar a no hundirnos cuando las circunstancias sean adversas, sino que nos va a dar fuerza para continuar nuestra vida en fidelidad y servicio a nuestro Dios. En segundo lugar, los creyentes tenemos claro que no vamos a vivir siempre en este mundo, lo que nos dice Hebreos 13 y 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. David ya nos habla del tiempo que dura nuestra vida aquí en la tierra, según leemos en el Salmo 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ya que no vamos a permanecer aquí para siempre, pues un día nos vamos a ir dejando este mundo, dejando este cuerpo, no debemos estar atados a este mundo, porque todo lo que somos y tenemos es temporal. Solo nuestra relación con Dios y nuestro servicio a Él es permanente. Esta manera de pensar nos va a ayudar a que no estemos tan apegados a los deseos y a los bienes de este mundo, sino que podremos estar libres para actuar y movernos cuando Dios nos lo pida, igual que hizo con Abraham, con Moisés, con Pablo, etc. En tercer lugar, los cristianos no nos identificamos con la forma de vivir de esta sociedad, porque sus prácticas atentan contra las directrices de Dios, dice 1 de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Todo lo que esta sociedad proyecta está enfocado a dar satisfacción a la carne, y generalmente esa manera de actuar moralmente va en contra de las enseñanzas de Dios. Esta sociedad rechaza al cristiano, y eso es algo normal por el hecho de que los confrontamos con su propia realidad. Cristo dijo en Juan 15, versículos 18 y 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Todo cristiano está expuesto a los caprichos, peligros e injusticias de parte de los que no honran a Dios, puesto que no tienen temor de Dios. Como cristianos tenemos que asumir que esta sociedad sea extraña para nosotros y nosotros seamos extrañas para ella, por la sencilla razón de que ella se fija en lo material y nosotros nos fijamos en lo espiritual. Por otro lado, si verdaderamente tú actúas como cristiano, te das cuenta que no tienes nada que compartir con esta sociedad. Veamos algunos ejemplos. Sus intereses, por los que lucha esta sociedad y se esfuerza, son exclusivamente materiales, mientras que nuestros verdaderos intereses son espirituales. Los bienes materiales son para nosotros medios para vivir y subsistir. No es la meta de nuestra existencia y de nuestra vida. En segundo lugar, esta sociedad pone su confianza y seguridad en el ser humano y en lo que éste puede hacer. Nosotros ponemos nuestra confianza y seguridad en Dios. En tercer lugar, esta sociedad busca satisfacción y placer en lo físico, en lo terrenal, en lo carnal. Nosotros buscamos placer y satisfacción en lo que perdura para siempre, lo espiritual, sin despreciar lo terrenal que Dios ha creado para nuestro beneficio, pero eso sí, usándolo de tal manera que honre siempre a Dios. Por estas razones, y por muchas más, no nos debe extrañar que esta sociedad no nos quiera. Nosotros debemos asumir que no pertenecemos a ella, por lo tanto debemos vivir de espaldas a ella, sin dejarnos contaminar por su hacer, sino llevando a cabo la labor que Cristo nos ha encomendado de edificarnos los unos a los otros, de proclamar el Evangelio a todas las naciones y de disfrutar de su creación. Tampoco debemos sentirnos tristes, ni desplazados, ni apátridas, porque nosotros tenemos una patria mucho mejor. Y ahí es donde entra la segunda verdad. Nuestra ciudadanía está en los cielos junto a Dios. Dice el versículo 2. Elegidos según el previo conocimiento de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Los creyentes no encontramos nuestra identidad y sentido de pertenencia en la sociedad que nos rodea, sino que tenemos la seguridad de que Dios nos ha seleccionado para ser de Él y por lo tanto nos da una ciudadanía en el cielo, como leemos en Filipenses 3:20 que antes he mencionado.
Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando te sientas solo y perdido dentro de la gran masa de una sociedad que no te entiende y que está en tu contra, debes recordar que Dios se fijó en ti, te escogió y te amó. Eres un tesoro que el Señor ha tomado para sí mismo. Pedro anima a los lectores mediante la firme declaración de que ellos habían sido escogidos por Dios Padre. En un momento de la historia del ser humano, solamente la nación judía, la nación de Israel, pudo decir que era el pueblo escogido de Dios. Pero por medio de Cristo, todos los que han creído en Él, todos los que hemos creído en Él, judíos o gentiles, podemos decir que pertenecemos a la familia de Dios, como leemos en Efesios 2, versículos 18 y 19. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nuestra salvación y seguridad radica en la elección libre y misericordiosa del Dios omnipotente. Ni pruebas ni persecución pueden privarnos de la vida eterna que Él da a quienes hemos creído en Él. En este versículo encontramos a las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, trabajando unidos para que nosotros, los seres humanos, los cristianos, alcancemos la salvación. Este versículo especifica los pasos sobrenaturales que el Altísimo dio con el fin de salvarnos y nos muestra la manera en la que cada uno de las tres personas de la Trinidad participó en este proceso. Dice Rairi, la idea expresada en este versículo es que Dios, en su sabiduría, nos ha escogido para salvación mediante la obra del Espíritu Santo, aplicándonos el valor de la muerte de Cristo a fin de que le seamos obedientes. Pedro no se preocupa tanto en presentarnos un orden lógico a la hora de hablar de la Trinidad, sino que a él le interesa decirnos la función que cada uno de ellos ha llevado a cabo a fin de darnos ánimo y de ver cómo Dios se ha fijado en nosotros. En primer lugar, el Padre nos escogió para que formemos parte de su familia. Dice Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Al describir a Dios como Padre, Pedro da a entender que las personas que Dios ha elegido y a quienes Pedro llama escogidos, también Pablo, en el versículo que hemos leído de Efesios, somos sin ninguna duda hijos de Dios. Dios ha elegido al cristiano del resto de la humanidad para que forme parte de su pueblo, como leemos en 2 Corintios 6, 18. Seré un padre para vosotros, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto nos permite a los cristianos el privilegio de acceder a la presencia de Dios, como también de la responsabilidad de alabarlo y proclamar su verdad, y de retener firmemente su palabra, cosa que anteriormente habían sido prerrogativas solamente de Israel. En segundo lugar, el Espíritu Santo obra en nuestra vida por medio de la santificación para llevarnos a la perfección, y así poder estar en la presencia de Dios. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, leemos: Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cuando Pedro habla de la obra santificadora del Espíritu Santo, subraya la diferencia que hay entre un Dios santo y un hombre pecador. El Espíritu obra cuando presenta al hombre como santo y aceptable ante Dios. El hombre pecador no puede entrar ante la presencia de un Dios santo a menos que Dios mismo lo santifique. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. La santificación que el Espíritu Santo realiza en nuestra vida es una labor continua, que va desde que el ser humano es regenerado, es justificado y puesto aparte para ser dedicado a Dios, hasta que llega a ser glorificado y hecho totalmente semejante al Hijo de Dios, cosa que ocurre cuando ya morimos, cuando dejamos este mundo y cuando Cristo venga. En tercer lugar, Jesucristo, el Hijo, murió por nosotros siendo aún pecadores. Dice Pedro, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Cuando Cristo murió en la cruz, su sangre fue derramada, fue rociada para perdonar los pecados de la humanidad.
El hecho del rociamiento de la sangre de Jesucristo significa la aplicación personal e individual del sacrificio de Cristo en la cruz y nos recuerda el acto que llevó a cabo Moisés cuando confirmó el pacto en el monte Sinaí. Éxodo 24, versículos 7 y 8 nos dice: Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: Obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: Esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Siendo estas mismas palabras que Jesús pronunció a sus discípulos en la última cena, antes de ser entregado para morir en la cruz, que leemos en Mateo 26, 28. Cuando cogió la última copa y dijo: Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Por lo tanto, los creyentes nos sentimos tremendamente agradecidos a Dios cuando nos damos cuenta que somos objeto especial de la selección y del amor del Rey del Universo, y también porque las tres personas de la Trinidad han intervenido en nuestro favor, llevando a cabo una serie de obras esenciales para que cada uno de nosotros llegue a la presencia de Dios, y estas obras son el Padre escogiéndonos para que formamos parte de su pueblo, de su familia. El Espíritu Santo trabajando en nuestra vida para que sea perfecta y Jesucristo derramando su sangre para que nuestros pecados sean perdonados y así poder entrar a formar parte de la familia de Dios. Solo por esta maravillosa obra de la gracia de Dios puede un hombre o mujer pertenecer al Señor y llegar a ser ciudadano del cielo. Por eso debemos sentirnos seguros y animados aún en medio de la hostilidad, en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento que encontramos en esta sociedad. Para terminar, hemos visto dos verdades importantes que nos van a ayudar a no hundirnos en depresión, ni tristeza, ni angustia, ni cualquier otra cosa cuando todo se ponga en contra nuestra, ya que estas verdades nos muestran nuestra realidad. Y estas verdades son, en primer lugar, que el ser humano rechaza aquello que desconoce y el cristiano, al no pertenecer a esta sociedad, es un completo desconocido para ella. Eso tenemos que asumirlo y luchar para no desmayar, sino seguir predicando el Evangelio de Cristo, que este mundo necesita si quiere encontrar la verdadera felicidad. La segunda verdad es que nuestra ciudadanía está en los cielos, junto a Dios. Cuando los cristianos asumamos que somos ciudadanos del reino de los cielos, entonces podremos vivir y actuar sin ningún miedo, ya que por donde vayamos estaremos mostrando cómo es nuestro Rey y Señor. Para terminar, quiero mencionar las palabras que encontramos en Romanos 8, versículos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor os bendiga. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy.
tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Y para terminar este culto vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias porque podemos contar contigo, Señor, siempre sabiendo que tú velas por nuestra vida. Gracias, Padre, por permitirnos formar parte de tu familia y por ser parte de tu pueblo. Gracias por cuidarnos, gracias por darnos esa identidad que nos ayuda, Señor, a no desanimarnos ni desesperarnos cuando vemos que este mundo no nos quiere. Gracias, Padre, porque en ti podemos descansar. Y te pedimos que en esta semana tú nos sigas dando las fuerzas necesarias para seguir viviendo día a día y descansando en ti y proclamando también, Padre, esa buena nueva de salvación, aunque difícil, Señor, porque estamos aislados, pero no es imposible, ya que tenemos mucha gente a nuestro alrededor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amén.